Vamos entonces a ver el Salmo 14, que nos habla de la corrupción del hombre. Una persona que hablaba con un ateo le dijo lo siguiente: la Biblia dice que no hay Dios. El ateo se sorprendió porque no imaginaba escuchar ese comentario de un creyente, pero de algún modo, irónicamente, le estaba diciendo una parte de lo que dice la Biblia. Luego le leyó este salmo en el versículo 1, donde dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio es el que niega una verdad establecida. Se niega la existencia de Dios porque no se quiere reconocer que todo lo que Dios dice es verdad. Cuando leemos las Escrituras y pensamos en el Dios de las Escrituras, entendemos que es un Dios santo, 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 digno de toda gloria, honra, alabanza y honor. Y cuando se describe el ser humano en la Escritura, se habla de su pecaminosidad. Entonces Dios describe al ser humano pecador y corrompido, y por lo tanto el ser humano pecador y corrompido que no quiere aceptar esa realidad muchas veces se opone a la existencia de Dios. Y ellos se identifican como ateos, o en algún caso intentan no negarlo, ¿verdad? El agnosticismo, simplemente decir que no están seguros. Pero es el necio el que niega la existencia de Dios, porque aún la misma naturaleza es un testimonio de que hay un Dios creador. Pero ¿qué es lo que nos dice ese Dios creador en su palabra acerca del hombre y su condición? Que no hay uno que haga el bien, que todos se han corrompido, que los seres humanos en su naturaleza hacen obras que son abominables. Cuando vemos este salmo y consideramos la condición humana, nos damos cuenta cuán deplorable es. Quizás por esto el Señor quiso ponerlo de manera repetida en el Salmo 53, que prácticamente es un eco de este mismo salmo. Y no solamente eso, sino que también lo hallamos en la Epístola a los Romanos, cuando leemos la descripción acerca del hombre. El versículo 3 nos describe un poco cómo es Dios, pero es lo que se llama un antropomorfismo, es darle característica de hombre a Dios, cuando en realidad Dios no tiene un cuerpo. Dice, miró Dios de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Dios ya sabe todo, no necesita mirar para ver. Pero ¿qué nos quiere enseñar esto? Que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Entonces van a decir, un momento, pastor, pero sí, yo en algún momento de mi vida busqué a Dios. Bueno, pero ya estamos hablando de que hubo una obra de gracia en su vida que lo lleva a buscar a Dios. Nadie busca a Dios en su capacidad natural. Necesitamos esa obra de gracia en nosotros para que nuestro interior sea cambiado, moldeado, la obra del Espíritu Santo en el corazón regenerándonos, para que entonces así busquemos a Dios. Esta fue el gran debate y la gran discusión entre Agustín, que expuso esto, ¿verdad? Con una oración bastante conocida, Agustín de Hipona, por allá por los 300 después de Cristo, un sacerdote en ese entonces, un obispo de la Iglesia de Roma, apenas comenzando, ¿verdad? Que él decía, Señor, pídeme lo que quiera y dame lo que me pides. Porque Agustín sabía que no tenía en su capacidad natural los recursos para suplir eso. Pero Pelagio, había otro sacerdote que se oponía a eso y decía, si Dios te pide algo es porque puedes darlo. Bueno, desde el punto de vista de la corrupción que nosotros tenemos, en todo lo que respecta a la salvación, nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Y necesitamos de su obra de gracia y de misericordia, aún para buscarle.
Muchas veces desde la perspectiva evangelística le decimos al hombre, al pecador, busque a Dios. Pero la Biblia nos dice que no hay quien busque a Dios. No hay uno. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, que argumenta en la epístola de Romanos, es una argumentación que tanto los judíos como los gentiles, todas las personas en este mundo tengan ley, la ley que Dios dio a los judíos, o sean gentiles y tengan una ley para sí mismos con sus propios razonamientos, todos están bajo pecado y ninguno busca a Dios. La descripción del ser humano es de una corrupción, desde la lengua, desde los ojos, los oídos, las manos, los pies, todo. Uno puede leer Romanos primeros 3 capítulos, toda esa descripción. Capítulo 3, del 1 al 10, donde aparecen los textos que tenemos aquí. Entonces, sin duda es muy importante considerar la corrupción que nosotros tenemos y la corrupción que tiene el hombre en su estado natural, para que nosotros veamos cuán grande es la misericordia de Dios con la que nos ha salvado y la misericordia de Dios también actuando con nosotros los creyentes. Dice el versículo 4, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Porque uno bien podría pensar, pero qué cosa más ingenua que es el pecado. Si ya Dios dio su ley y sabe que el que va a cometer pecado va a tener consecuencias y sabe que el que va en contra de Dios va a sufrir castigo. Pero así como parece de ingenuo, el discernimiento del pecador está entenebrecido. Nosotros mismos lo experimentamos en nuestro tiempo estando perdidos. Por eso la Biblia lo describe como cegados, ¿verdad? Andando conforme a la corriente de este mundo, todo lo que los demás hacían, nosotros hacíamos, disfrutábamos de las cosas que ellos disfrutaban, dando lugar solo a los deseos y a la satisfacción de nuestra carne, pero no éramos conscientes. Esas personas que viven de esa manera atacan muchas veces al creyente, afectan al creyente. Muchos en este tiempo padecieron. Por eso dice, devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Pensemos eso, ¿cuánto tiempo pasó usted en su vida sin invocar a Dios? No importa que me diga que era religioso, sin invocar a Dios de verdad, sin clamar a Dios con un corazón purificado en la sangre de Cristo, habiendo tenido el perdón de los pecados y viviendo una vida de maldad. Y aquí dice el texto, ellos temblando de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Vienen palabras de consuelo para los que están en Cristo. Nosotros no somos justos por nuestras obras, somos justificados por Cristo. Entonces, podemos decir que somos justos porque hemos sido justificados en Él. Y tenemos no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Y por medio de Cristo podemos tener esta confianza y esta esperanza de la salvación. Muchas veces los creyentes fueron pobres y necesitados, pero dice el versículo 6, en Jehová es su esperanza. Jehová es su esperanza. Y el versículo 7, precioso, dice, oh que de Sión saliera la salvación de Israel. Gloria al Señor, porque así es. Sale la salvación de Sión. Y uno puede decir, pero ¿por qué de Sión? Más bien en Jerusalén mataron a Jesús. Jesús no nació en Jerusalén, nació en Belén. Pero de Sión sale la iglesia. Sión es la iglesia del Señor. Y de la iglesia del Señor sale la predicación del Evangelio. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Aunque haya personas allí cautivos en las garras del enemigo, si Jehová los trae, los saca, nada podrán contra él. Él tiene poder para salvar. Se gozará Jacob, se alegrará Israel. Nosotros somos ese pueblo de Dios y debemos gozarnos en sus misericordias para nosotros. Ciertamente nos rodean muchos impíos y necios que rechazan a Dios, que rechazan su palabra, que quieren vivir haciendo el mal. ¿Qué debemos hacer?
clamar a Dios por ellos, pedirles que tenga misericordia, que los salve, así como nos ha salvado a nosotros. Recordar que no somos en nosotros mismos justos o buenos, sino que necesitábamos de la obra de Cristo, que un día nos extendió su mano de amor y de misericordia y obró en nuestro corazón para que pudiéramos buscarle. Como dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra y pedimos que tú nos ayudes a afirmar estos pensamientos en tu corazón para que tú seas exaltado, alabado, cuando los corazones sienten gratitud y descansan en la justicia de Cristo. Bendice ahora este tiempo de oración para la gloria de tu nombre. Amén.